Ya. Buenas noches, soy Leonel Córdoba, gerente general de Gestores de la Cultura, siempre dispuestos a expandir el conocimiento, la reflexión y el diálogo, por lo que el día de hoy iniciaremos una serie de conferencias culturales todos los sábados a las 7 p.m. hora peruana. Gestores de la Cultura es una empresa que ya lleva 10 años en el rubro empresarial de la cultura, participando en ferias de libros, diseño y ejecución de salas temáticas, mini museos, promoción gastronómica, revalorización histórica y turismo cultural. Así como muchos de ustedes nos hemos visto afectados por esta pandemia, nosotros también, pero no queriendo demorar en iniciar actividades, hemos decidido iniciar de forma online. Les saludo cordialmente y les invito a participar de la tertulia de existencia auténtica en tiempos del COVID-19 a partir del legado de Martin Heidegger, en el marco de las tertulias culturales brindada por gestores de la cultura, la misma que se realizará a cargo de Marco Antonio Matamoros. Marco Antonio Matamoros, Pulcarina, es un profesional en filosofía y especializado en epistemología y hermenéutica. Además, es psicólogo especializado en psicología e intervención deportiva por la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Asimismo, es director y fundador del Centro de Asesoría e Investigación en Psicología y Humanidades, CAIS. La ponencia, les explico, tiene una duración de entre 15 y 20 minutos. Escuchemos atentamente. Luego tendremos la oportunidad de tener una ronda de preguntas para poder prestarle nuestras dudas a Antonio, a Marco Antonio, para que él nos pueda resolver estas dudas. Entonces, sin más que decir, ya no les hago esperar más y vamos a escuchar justamente por lo que estamos reunidos aquí. Bienvenido, Marco Antonio. El público es todo tuyo. Gracias, gracias Leonel. Bien, muy buenas noches. Como tenemos el tiempo así corto, vamos a tratar de acelerar, ya, vamos a tratar de acelerar con todo. Y tengo entendido que como aquí está Carlos, están otros muchachos que también ya tienen algo de conocimiento sobre la filosofía de Martin Heidegger. Voy a tocar puntos ya esenciales y a partir de ahí vamos a contextualizar cómo estamos viviendo dentro de esta situación de pandemia. ¿De acuerdo? Eh, Quisiera empezar esta tertulia, esta charla, haciendo mención a cómo Martin Heidegger empieza a desarrollar su filosofía, como ya voy a tener o tengo ya la presuposición de que ustedes tienen conocimiento un poquito de esto, es que hace un discurso ontológico, ¿no es cierto?, del ser, del existente, del Dasein. Y como es una charla que nos va a servir para todos, vamos a tratar de llamarle simplemente la persona que existe, ya para evitarnos la utilización de categorías filosóficas en este caso. Martin Heidegger empieza a hacer toda su filosofía, empieza a construir su filosofía a partir de la pregunta por el sentido del ser, por el sentido de la persona que existe en este caso, ¿no? Hace una crítica anteriormente a toda la filosofía que era anterior a ella y decía que todas las filosofías se han ocupado en cierta medida, han preguntado por el ser, pero han respondido a esta pregunta a partir de los entes, o sea, de las cosas que existen, ¿ya? Y lamentablemente no podemos acercarnos a la pregunta del ser a partir de un lenguaje de las cosas, porque cualquier cosa que nosotros digamos del ser utilizando un lenguaje que no le pertenece, pues lo limita. En este contexto, Heidegger propone un término, ¿no? El Dasein. El Dasein o Dasein, en este caso, es el ser ahí, el ser que existe, el ser que se va haciendo por la trama del mundo, que es un ser que vive con los otros y es un ser que vive en el mundo. O sea, es un ser que está en el mundo, ¿ya? Al mismo tiempo, en la filosofía de Martin Heidegger hay un punto esencial que nos permite entender lo que él llama la diferencia ontológica. Para contextualizar un poquito, para hacer un poquito más comestible esta filosofía de Martin Heidegger, es el hecho de que diferencia que en el mundo existen cosas o existen entes, pero existe otro tipo de ente o entes que se preguntan o se cuestionan a partir de una pregunta fundamental, y es ¿por qué existe algo y no más bien nada? Y la respuesta a este cuestionarse de que por qué existe algo y no más bien nada es la pregunta por el ser, ¿no?
¿Y quién es ese que se pregunta por el ser? Es justamente el Dasein, el ser ahí. Ahora, ¿qué podemos entender por esta persona que se pregunta por el ser? Hoy en día, esta situación de pandemia nos está llevando a muchas cuestionantes, ¿ya? Y el principal parecido que existe con la mentalidad de Heidegger es que nos estamos situando o nos estamos posicionando ante un ambiente que nos genera angustia. Y la angustia es una categoría que Heidegger desarrolla en toda su filosofía para explicar uno de, eh, una de las formas de existencia del ser ahí, ¿no? El ser ahí que existe de manera auténtica. La angustia permite que el ser, que el Dasein, se descubra como un ser que es para la muerte. Entiende que la muerte es un proyecto o se tiene que asumir en el proyecto existencial de la persona que existe. Vamos a llamar este Dasein la persona reflexiva. Ya muchos heideggerianos van a tratar de decirme por qué estoy haciendo reducción de los términos de Heidegger, pero vamos a tratar de contextualizar. La persona que existe, el sujeto reflexivo, no es más que un sujeto que se pregunta por el por qué o por el sentido de lo que vive, de lo que es. Este preguntarse por el ser apertura la existencia del sujeto. Y la existencia del sujeto se ve marcada por muchas situaciones. Dentro de la filosofía de Heidegger se habla de la disposición fundamental o de la angustia ante la muerte. Y la muerte posibilita, o podemos decir, da sentido en tanto que se convierte conciencia de que somos unos seres finitos, posibilita que también se descubra la autenticidad o la vida o la existencia auténtica de esta persona, del sujeto reflexivo, del sujeto que se pregunta por el ser de las cosas. Eh, como nosotros nos pensamos y sabemos que somos seres para la muerte, ¿ya? Cuando la persona se descubre que es un ser para la muerte, dice Heidegger, y esto contextualizando, se da cuenta que vive en una constante tensión entre lo que es y lo que todavía no es. Lo que todavía no es forma parte constitutiva de la persona. Hoy en día, incluso en este sujeto, que es Dasein, aunque no se dé cuenta que es Dasein, ya, que es sujeto reflexivo, se da cuenta que la muerte le otorga la posibilidad de ser siempre algo. Es un camino constante que consiste en ser siendo, ¿ya? La muerte nos posibilita desarrollar muchas cosas. La muerte nos posibilita incluso formarnos un proyecto de vida. Pero en este constante de formarnos un proyecto de vida, es lo que descubrimos dos terminologías o dos divisiones de lo que Heidegger también hace, de la existencia auténtica y de la existencia inauténtica. Eh, eh, Sabemos que para Heidegger nos dice que la existencia inauténtica es de aquellas personas ya que están en el mundo, que se mueven en el mundo, pero que no son capaces de asumir la responsabilidad de su propia existencia y buscan satisfacer o darle sentido a su ser, a su existencia a través de las cosas. Y es algo que quizá estamos viviendo en este contexto neoliberalista, en donde existe mucha economía, mucha política sucia y todo aquello lo que hemos vivido justamente en estas épocas de COVID. Estas personas inauténticas, ya aterrizando, son justamente estas personas que han vivido en el mundo del impersonal C o lo que llamamos en el estado de ser interpretado, ¿no? Pensamos lo que se piensa, vivimos como nos dicen que se viva
comemos lo que se tiene que comer, vestimos como se viste, ¿ya? Y no actuamos de acuerdo a lo que nosotros realmente somos, que somos seres ahí, ¿no? Esta existencia inauténtica, ya quiero mezclarte un poquito con lo de Sartre, nos lleva a crearnos tres entes, ya tres entes o tres realidades que van a servir para que nosotros pues expliquemos y escapemos de toda la responsabilidad de nuestra existencia, ya el alma, el mundo y Dios. Hemos visto en esta situación de pandemia que hemos tratado de alejarnos de la responsabilidad o de hacernos responsable de por qué sucede esta situación de pandemia, ¿no? Muchas personas dicen es que Dios lo quiso así, ¿no? Es una realidad. No, es que el mundo lo quiso así, o el mundo ha hecho que existe esto. O recurrimos al alma, ¿no? Para explicar muchos fenómenos. Esto también forma parte de la existencia inauténtica en el lenguaje de Martin Heidegger, ¿ya? En esta situación de pandemia hemos empezado no a pensar, no a reflexionar, sino hemos pensado a repetir lo que ya nos han venido bombardeando, las noticias, los miedos, el temor. Hemos vivido una angustia, pero no una angustia al estilo heideggeriano, sino hemos vivido en una angustia en la que nosotros nos sentimos vacíos, una angustia en la que no sabemos cómo direccionar la existencia en este sentido del existente, ¿ya? Eh, Al mismo tiempo, otra forma de entender la existencia inauténtica, ¿ya? La existencia inauténtica es el hecho de que eh, mm, Martin Heidegger se refiere al hombre como un habitante del mundo, ¿no? Como el ser en el mundo y como ser con los otros. En los escritos de Martín se puede encontrar que Martin Heidegger hace un quiebre de pensamiento en la segunda etapa de su pensamiento y nos dice que el habitar el mundo como seres habitantes del mundo tiene que llevarnos a cuatro formas de pensar, de pensarse, ¿ya? La primera forma es acoger la novedad del cielo, ¿ya? La novedad del cielo. El segundo punto es cuidar la tierra. El tercer punto es el venerar lo sagrado o lo trascendente, ¿no? Lo trascendente como aquello que sale de mí, lo que se constituye a partir de mí. Y el cuarto punto es el acompañar a los humanos. Y es eso, este punto de acompañar a los humanos que justamente, pues, digamos que fundamenta existenciario de ser con los otros. Eh, eh, Al mismo tiempo, el ser el ser auténtico, lleva a asumir la angustia de esta situación de pandemia ya como algo, como una posibilidad de poder ir redefiniendo mi situación. ¿Cómo se aplica esta mentalidad de Heidegger a un caso concreto? Hay una señora, una docente, que supongamos está haciendo una investigación, ya está haciendo una investigación y resulta que en algún momento la persona dice, no tiene sentido que yo haga esta investigación porque voy a morir, ¿no? Me voy a contagiar y voy a morir. Y es lo que está pasando mucho en esta situación de pandemia, que la angustia está llevando a paralizar al sujeto y a hacerle ver que la vida misma, que la existencia en este caso, la existencia, no tiene sentido. Entonces, esta forma de pensar, de ver la situación misma de la pandemia como algo catastrófico y que le quita sentido a mi existencia, es forma o parte constituye lo que es una existencia inauténtica desde la perspectiva de Martin Heidegger. ¿Ya? Eh, Pido un poquito más de, ¿qué les puedo decir?
quizá dispensa en el sentido de que estamos obviando mucha explicación de la filosofía de Martín, pero estoy tratando de contextualizar de manera concreta. Hay muchas maneras de entender a Heidegger y la postura de la inautenticidad, desde el hecho del Dasein, desde el hecho mismo de la apertura a la posibilidad, desde el mismo hecho de integrar a la muerte o el hecho de sabernos que somos seres para la muerte, como parte constitutiva del proyecto existencial, o sea, de lo que yo quiero ser o lo que yo puedo ser en adelante, ¿no? Desde el mismo hecho de ser habitantes del mundo, ¿no? Y no ser o no sentirse dueños, ¿no? Dueños del mundo o sentirse señores o dominadores del mundo. El mismo hecho de enmarcarnos dentro de la categoría del vivir interpretados, ¿no? Vivir interpretados en donde se piensa lo que se piensa, se dice lo que se estudia lo que se estudia, ¿no? En el que vivimos teniendo cosas externas que no dan sentido en realidad a la existencia, ¿no? Con los trabajos, con los bienes, con las cosas materiales que nosotros creemos que van a darle sentido a nuestra existencia, ¿no? Otro hecho, otro punto que está revelando esta situación de pandemia o que ha dejado en descubierto a las personas es que la misma existencia de los sujetos, del existente, no puede ser entendido en términos de cosas. Es decir, la existencia no es que, no es que deba de tener sentido. Eh, Cuando Heidegger inicia su filosofía, muchos heideggerianos dicen, el objetivo de la filosofía de Heidegger es descubrir qué es el ser. Y en realidad no es el intento, no es la intención de Martín descubrir qué es el ser en realidad. El intento de Martín Heidegger es descubrir e iniciar toda su reflexión filosófica a partir de la pregunta por el sentido del ser, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene que yo exista en este mundo en el cual me resulta inhóspito, ¿ya? Es el término que utiliza Heidegger, porque, porque yo no puedo agregarle sentido, ¿ya? No puedo darle sentido a partir de las cosas, porque si las cosas desaparecen, el sentido de mi existencia desaparece. Es una forma de inautenticidad. Si la pandemia, la situación de confinamiento, eh, derriba, derriba las cosas que supuestamente daban sentido a mi existencia, es indudablemente que la existencia se caiga, se genera angustia y se llegue a un sinsentido, ¿no? Por lo tanto, el proyecto de Heidegger no es descubrir qué es el ser, sino es cuál es, o la pregunta es cuál es el sentido, ¿no? El sentido del ser. Y preguntarse cuál es el sentido del ser es preguntarse sobre la posibilidad de que uno camina hacia la muerte, ¿no? De que a cada paso que está dando está muriendo. Es como una especie de discurso de términos de teología, como la parusía, no es el sí, pero todavía no. Eh, entonces, la muerte, cuando se asume dentro del proyecto existencial del hombre, permite que uno se dé cuenta y empiece a generar eh, proyectos posibles, y que venga o que otorgan el sentido al existente. Esta situación de pandemia está llevando a vivir la angustia, pero una angustia ante lo incierto. La pandemia está revelando la fragilidad a las personas de que han puesto o hemos puesto nuestro sentido de existencia en cosas materiales, en los otros, ¿no? Es por eso que cuando se muere algún familiar y todo aquello, nos choca tanto y decimos que pues la vida ya no tiene sentido. O perdemos cosas y decimos que ya no tiene sentido. Perdemos el trabajo, eh, perdemos el negocio y decimos que pues ya no hay sentido, ¿no? Esta forma de vida
es una forma de interpretar la realidad y de asumir a través de una existencia inauténtica, de acuerdo a Martin Heidegger, ¿no? Otro aspecto que quizá nos sirva de la mentalidad de Martin Heidegger es que la muerte, porque la pandemia, la situación de pandemia, nos está revelando la vulnerabilidad del ser humano como un sujeto que está caminando a la muerte, ¿no? Nos está revelando esta vulnerabilidad y no nos está permitiendo pensarnos como lo que somos, ya como existentes, vulnerables, pero capaces de redefinirnos y reinterpretarnos a partir de cada elección que se va haciendo, ¿no? La muerte da la oportunidad de no quedarse. La muerte no debería o no tiene que ser temida por uno mismo, ¿no? Como Martin Heidegger dice, la muerte es la posibilidad pura, ¿no? Nunca sucede en nosotros. Y como decía Epicuro, o muerte, ¿no? O muerte, no te tengo miedo porque si te pienso, si te pienso es porque estoy vivo, o sea, porque todavía no estás. Y el día en que deje de pensarte, eh, va a ser porque esté muerto y no te voy a poder pensar. O sea, en realidad la muerte como tal, como acto en el proyecto existencial de las personas, realmente no, pues no está presente. Pero sí está la muerte como un proyecto, ¿no? Como potencia pura y como una posibilidad pura. Que cuando llegue, pues cuando llegue, me toque morir, eh, no voy a estar yo para pensarla. Entonces, la muerte no puede llevarnos a paralizar, no puede paralizarnos, sino que tiene que otorgarnos un proyecto, un sentido a cada existencia. Entonces, ¿cómo pensar ahora la pandemia o cómo pensar el confinamiento a partir de la filosofía de Martin Heidegger? Es una situación en la que uno se siente y dice, ¿qué hago a partir de lo que tengo y a partir de lo que no tengo? Y justamente lo que no tengo, lo incierto, es lo que me genera angustia. Y la angustia me está llevando a paralizarme, a decir que todo, absolutamente toda mi vida no tiene sentido, ¿no? Carece de sentido. Este paralizarse o este angustiarse en la mentalidad de Martin Heidegger es lo que va a posibilitar adentrarnos en el mundo de los entes, en el mundo óntico, ¿no? Empezar a rellenar todo con las exigencias en realidad, ¿no? En el se vive, se dice, se tiene que hacer esto, tienes que conseguir esto, porque si no, no sirves como persona o simplemente no eres. Eh, Me preguntaba con algunos amigos, incluso hoy en la mañana hablaba con un amigo, un psicólogo, y él me decía, en este tiempo he descubierto que lo ideal es ser feliz, ¿no? Es ser feliz y no estar muy angustiado, preocupado, estresado por lo que pueda pasar más adelante, ¿no? Y él me decía, al final creo que vamos a morir todos, pero ¿qué pasa si yo llevo mi vida antes de morir, pero de una manera pues muerta, o sea, sin vivir, no siendo? Y yo le decía, sí, pues es curioso, ¿no? Y eso está pasando en nuestra sociedad y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Que no estamos empezando a asumir, y es otro término que Heidegger utiliza, la responsabilidad, que no estamos empezando a asumir lo que se nos viene, ¿no? Lo incierto, lo que está generando angustia. Entonces, ¿cómo empezar a ser concretizable o a ser palpable esta filosofía de Martin Heidegger? Eh, Sabemos que la lectura de Martin Heidegger es muy complicada, muy complicada, muy complicada por los mismos términos que él utiliza, por la misma forma de escribir, pero podemos tratar de entender que esta situación de confinamiento tiene que equipararse a la realidad de la muerte, ¿no? No porque sea peligroso, sino en el sentido de que asumir el confinamiento como como parte estructural o constitutiva de ese proyecto existencial de la persona que es, va a servir justamente para otorgarle sentido a todo lo que hace, ¿no? Si nosotros nos quedamos en un estado pasivo,
de quietud, en un estado paralizado, simplemente estamos ya muertos, no tendría sentido en sí la existencia, no habría manera de ser, ¿no? La invitación que ahora Martin Heidegger hace es justamente que la persona se sitúe ante una situación límite, que es la pandemia, que vamos a tratar de metaforizar con el tema de la muerte, y cómo a partir de este existenciario, o a partir de esta parte que estructura, mm, no quiero utilizar la personalidad, pero que estructura la realidad del ser, cómo a partir de esta situación yo puedo generar existencia, o sea, cómo puedo seguir siendo sin llegar al estado de pasividad, ¿no? La vida en sí misma ya tiene sentido, no podemos darle sentido, como decía, porque si entendemos que la vida tiene que tener sentido, empezamos a rellenarle de cosas, de lo que Heidegger dice del mundo óntico, ¿no? De la moda y de los dichos y todo aquello. La vida en sí misma tiene sentido, desde la misma categoría de ser habitantes del mundo, de no creernos dueños del mundo, sino de ser habitantes. El hecho de las recomendaciones que decía, el sorprendernos por la novedad del cielo, el hecho de vivir con los otros, el cuidar de la tierra, el de venerar lo trascendente, ¿no? Lo trascendente, el sentido mismo de mi vida, ¿no? A partir de esas categorías yo empiezo a construir y empiezo a enfrentarme a una situación tal cual es, ¿no? Dentro de la psicología se habla de la realidad y de cómo yo interpreto esta realidad y cómo yo asumo la realidad y la acepto de una manera radical, sin valorar, sin decir que algo es bueno o algo es malo. Y a partir de esta forma de asumir, yo voy construyendo mi vida, ¿no? Esta docente que les comentaba que hacía la investigación y luego decía, no quiero o no voy a hacer ya la investigación porque me voy a contagiar y voy a morir, ¿no? Entonces, la angustia ante lo incierto, ante lo que iba a pasar después de levantarse el confinamiento, era lo que le llevaba a un estado de paralizarse. Y yo le decía, ¿y qué pasa si no mueres, ¿no? ¿Qué pasa si no mueres? Y ella decía, obviamente no conseguiría el título, no trabajaría, estaría desempleada y no podría ni siquiera hacer un proyecto de vida. ¿Y cuál era su proyecto de vida? Tener un hijo con la pareja, casarse y todo aquello. Y yo le decía, ¿te das cuenta? Entonces, el hecho de saber que, que la pandemia pueda pasar o no pueda pasar, pueda dejar estragos o no pueda dejar estragos, eso no significa que nosotros tengamos que paralizarnos, ¿no? Es mejor actuar a partir de eso, a partir de eso. Si yo asumo cada situación estresante o cada situación límite como proyecto de vida, mi existencia fluye. Y seguimos haciendo lo que Martín decía, lo que Heidegger decía, ¿no? Seguimos siendo seres en el mundo, seres con los otros y seguimos siendo Dasein, ¿no? Creo que es la parte más esencial de la filosofía de Heidegger, incluso de la misma escuela existencialista, en cómo nosotros nos damos cuenta que no podemos evitar muchas cosas o no podemos controlar muchas cosas como es la muerte y como es hoy en día la situación de pandemia, pero cómo podemos hacer posible la, cómo podemos hacer posible y parte de nuestro proyecto existencial, ¿no? ¿Cómo podemos no escapar esta situación y sumergirnos en otro tipo de mundo, como de lo óntico, de los entes, de rellenarnos de cosas y todo aquello? O de vivir de acuerdo a las noticias que nos venden, ¿no? Que las antenas, que las otras cosas y todo aquello. ¿De acuerdo? Entonces, si hay algunos puntos ya exactos que quizá podamos discutirlos, bienvenido sea. Y bueno, las disculpas del caso, ustedes saben que el tiempo hasta 1 o 2 horas es muy limitada para el tema de poder comprender un poquito esto de Heidegger, ¿no? Pero he tratado de que la parte esencial pues esté ahí, ¿no? De cómo vivir una existencia auténtica a partir de la situación del COVID. Eso sería todo. Muchas gracias, Marco. Ahora pasamos a lo que son las rondas de preguntas, sus dudas, interrogantes que hayan surgido.
Bien, si tienen alguna timidez, las pueden poner por el chat, yo las leería o las pueden decir directamente. Yo tengo una, Marco, para empezar. Sí, dígame. Ya, en el tema de la cuarentena, la pandemia, se suele decir que nos está llamando a una nueva reflexión porque viene una nueva etapa social, pero en realidad tú consideras que la humanidad, no me gusta el término humanidad, pero las personas, cada persona en concreto, en su lugar, en su casa, existiendo, está haciendo esta reflexión para que cuando todo se normalice haya una nueva convivencia, o la gente saldrá como que si hubiera estado en una cárcel y la economía, los mercados se olvidarán de cuestiones éticas y querrán ir de manera casi salvaje, tipo liberalismo salvaje, a recuperar los porcentajes económicos que se han perdido por la cuarentena. Sí, mire, los que tenemos esta misma inquietud de participar de este tipo de eventos como la que estamos haciendo ahorita, la del diálogo, el mismo hecho de meternos al mundo de la filosofía, quizás nos hemos topado con un muro muy grande, ¿no? Que no todas las personas tienen quizá esa intención o esa capacidad de reflexionar y de pensar, y esta era la idea de replantearse, redefinir la noción de sujeto y de salir afuera y con esa conciencia de decir voy a tratar de cambiar muchas cosas que no estaba bien antes de esta situación de pandemia, ¿no es cierto? Yo creo que a partir de ahora va a ser muy, pero muy pocas las personas que lleguen a este punto de reflexión y digan, ¿no? Caray, hay muchas cosas que cambiar, incluso mi misma vida, la misma perspectiva de mi vida, de cómo quiero vivir. Vamos a salir, incluso ya se está viendo esto en el país, ¿no? Ni se ha levantado la cuarentena, pero la gente está saliendo de una manera desmedida y sin necesidad de hacerlo, sin necesidad de hacerlo. Sería utópico, sería utópico que pensar que las personas van a llegar a un estado de conciencia, es imposible. Es muy, yo creo que es muy complicado, que es muy complicado. Habría que mover estructuras educativas desde los mismos niños, desde los mismos adolescentes, ¿no? Al frente de la casa donde vivo, los vecinos se han pasado, por ejemplo, jugando toda la situación de pandemia, se han pasado jugando boli, han venido gente de otro lado, han empezado a hacer sus reuniones de borrachera y todo aquello. Entonces, si uno empieza a cuestionar esto personalmente a las personas, obviamente se gana enemistad, ¿no es cierto? Yo creo que esta situación de conciencia, de reflexión, de aprender a redefinir la misma noción de sujeto, es una cuestión, no es ser elitista, pero considero que es una cuestión que está reservada quizá para muy pocas personas. Es lamentable ver que sucede así, pero es lo que hay, ¿no es cierto? Bien, Leonel, eso no sé si se aclaró la pregunta. Sí, sí, se comprende y se comparte la postura. Buenas noches. A ver, en este momento que queremos reflexionar sobre esta posibilidad del ser a partir de Martin Heidegger, creo que habría que tomar en cuenta el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Que indudablemente es muy distinto al momento en que Martín reflexiona sobre el existir, ¿no? Teniendo en cuenta de que la situación de la pandemia no es algo o no es una situación en que tú tienes la posibilidad de llegar a ser simplemente con tu voluntad, por decir, o a través de tu reflexión, a través de enfrentarte a la angustia, sino que tienes también un contexto a nivel de Estado que te reprime y que no te permite realizarte. No creo que es muy diferente la situación y creo que el análisis también debe ir por ahí, porque una cosa es pensar en, en el hecho de realizarse, en el hecho de encontrar el sentido a mi vida,
cuando las posibilidades a nivel de Estado, a nivel de producción, a nivel de pensamiento, a nivel de estudio son totalmente diferentes que en este momento, ¿no? Y yo creo que, no sé, y esto va relacionado con lo que decían hace rato. No sé cuánto es que la gente, no sé cómo es en Perú, pero aquí en Bolivia, no sé cuánto es que la gente empieza a salir a las calles, no sé si es sin sentido, ¿no? Porque creo que la gente empieza, más allá de un análisis y reflexión sobre su posibilidad de ser, es en este momento sobre la posibilidad de poder tener lo suficiente para vivir y para poder comer. Y en muchos de los casos, eso es lo que lleva a la gente a que pueda salir de sus casas, ¿no? Y también teniendo en cuenta toda la necesidad del relacionamiento social, ¿no? No somos seres individuales, no somos seres que nos reducimos simplemente a vivir en familia, sino somos seres sociales y por lo tanto necesitamos relacionarnos con grupos más grandes de personas y que no son solamente la familia. Entonces, yo creo que habría que profundizar posiblemente en el análisis viendo esto, ¿no? El contexto específico en que estamos viviendo y las posibilidades que los estados están dando en este momento a la posibilidad de realizarse de las personas. Gracias. Muchas gracias, Bien, Pavel, por tu pregunta. Marco. ujú. Bien, Pavel, sí, tiene mucha razón. No se trata solamente de hablar del sentido, ¿no? De tener sentido frente a esquemas, frente a sistemas, a situaciones en la cual pues no las manejamos, ¿no? El hecho del Estado, del movimiento económico, de la situación política, de las prohibiciones que nos ha hecho el gobierno, el hecho de la reactivación económica. ¿Cómo yo puedo reflexionar si tengo el estómago vacío, no, Pavel? Es obviamente una cuestión entendible y esperable, ¿no? Pero la idea es que mm, no podemos, no sé si se recuerde, bueno, el ejemplo de la profesora que les decía, ¿no? ¿Cómo yo me paralizo frente a una situación, ¿no? Y caigo en el sinsentido, ¿no? O sea, porque está sucediendo la pandemia, porque creo que me voy a contagiar y voy a morirme, no hago lo que tenía que hacer, en este caso era hacer la tesis, y lo dejo ahí, porque yo creo que no tiene sentido, ¿no? En esta persona se puede hacer un análisis, ¿no? Porque yo tengo el sentido frente a una situación que es límite, ¿no? Que se puede, yo les decía, vamos a hacer una metáfora, una equiparación con la idea de la muerte. La muerte no lo puedo manejar, no lo puedo, eh, no puedo decidir ni siquiera cuándo voy a morir o cuándo no voy a morir. Ya, entonces, está ahí. Entonces, la situación de pandemia está ahí. Y yo le entiendo por el lado de que qué pasa con estas personas que no tienen para vivir y no van a dejar de salir o no van a quedarse en casa y no vender, no sé, las cosas que vendían para alimentar a su familia. Y voy a decir que esta persona es inauténtica o vive una existencia inauténtica o no tiene sentido su vida, tampoco se cae en ese aspecto, ¿no, Pavel? Yo te entiendo. Si no se trata de que, digamos, que una situación, en este caso la pandemia, no puede paralizarnos. Y en este paralizarse también incluso hace una invitación a que, o incluso justifica las acciones de las personas que salen en busca de contribuir o de satisfacer algunas necesidades que son básicas, ¿no? Pero hay personas que no, o sea, que salen sin la necesidad quizá de salir, ¿ya? Entonces, obviamente que hay que contextualizar bastante la situación o la filosofía de Martin Heidegger, ¿no? Hay que contextualizar a partir de esta situación de pandemia muchas cosas, ¿no? A partir o la realidad post-pandemia va a ser una situación que va a marcar mucho la psicología y la reflexión de las personas, ¿no? Ya lo estamos
viviendo esto con el pensamiento, por ejemplo, de este filósofo coreano Chul Han, ¿no? Eh, Está haciendo mucho hincapié en este tema de la solidaridad, del cambio, de la empatía. Hay una crítica del sistema político, de las represiones y todo aquello, ¿no? Entonces, no podemos hacer un análisis existencial desde Heidegger condenando, ¿no? Hablando de una existencia inauténtica con las personas, pues, que salen, las personas pobres, digamos así, que salen a la calle y tienen que vender, pues, para poder existir, ¿no? Eh, Comparto lo que digas, Pavel, y sí, sí es muy, muy interesante lo que nos comentas desde la misma situación de Bolivia. Buenas noches, soy la profesora Marisa. Como usted dice, en la circunstancia que estamos pasando, somos muy pocos los que respetamos todo lo que estamos viviendo de repente por divertirnos. Otros lo hacen porque tienen necesidad de trabajar. Pero este tema de la pandemia también lo podemos aplicar frente a todas las dificultades que se nos presenten en el mundo. Tenemos que asumir lo que estamos pasando, pero para construir, para seguir con nuestro proyecto de vida. Quizás en los niños esto está ahondando más, porque en ellos están asumiendo valores. Por ejemplo, cuando iban a la escuela, compartían un mismo tupper, su refresco, ahora ya saben que no tienen que compartir, que tienen que estarse lavando las manos cada vez que van al baño. Esto va a marcar hondo en ellos, esto va a ser parte de su historia. Y yo pienso que en ellos sí se está haciendo un aprendizaje productivo, porque ellos están respetando el quedarse en casa y por qué se quedan y para qué, ¿cierto? Entonces en ellos eso se está haciendo un aprendizaje que aunque nosotros ahora los adultos no lo valoremos, ellos van a valorar. Porque ellos están cada vez, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy encerrado? ¿Por qué no salgo? Entonces ya saben, quédate en casa, lávate las manos, cuídate, ya, aunque pasen las necesidades, saben por qué tienen que quedarse, ¿verdad? Y también deben tratarse temas más importantes, porque es muy importante, lo felicito, debe tratarse tema también sobre las emociones que están generando en los papás, en las mamás, en los niños, los ancianos. Gracias. Bien. Profesora Marixa, muchas gracias por la aportación. Sí, lo que usted dice es tiene mucha razón. Mire, esta situación de pandemia está ubicándonos en una situación en la que las personas, en este caso puede ser, por ejemplo, los padres de familia de estos niños que están en casa, eh, piensen un poquito y quizá descubran el sentido de estar en familia, ¿no? De estar con sus hijos. Yo no sé en otros países, pero aquí en Perú, por ejemplo, se ha inventado ya un programa educativo en el que mantienen a los niños pues desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, llegan a la casa a las 3 de la tarde, se cambian, van al gimnasio o van al taller de música, de canto, de teatro o a la academia de fútbol, de baile, vuelven, llegan a la casa a las 8 de la noche, no tienen tiempo para nada y tienen que hacer las tareas, ¿no? Entonces, esta forma de vida es porque justamente la sociedad ha empezado a decir que tenemos que ser competitivos, ¿no? Que tenemos que tener galones, que tenemos que tener títulos y todo aquello, ¿no? Entonces, la situación de confinamiento, como usted dice, está dejando mucho y va a dejar mucho, mucho, mucho de enseñanza en nuestros niños, ¿no? El hecho de respetar normas, el hecho de quedarse en casa, el hecho de lavarse las manos, cuidar de su salud. Hay muchos valores que se están rescatando y quizá para mí es un valor fundamental el hecho de la familia, ¿no? De estarse en casa e incluso de descubrir que estando en casa es complicado vivir con papá, con mamá, con el hermano, con la hermana, porque cuesta vivir, ¿no? Como Eber decía, no podemos hablar de un ser solamente aislado, somos seres con los otros, somos seres habitantes y en este convivir desarrollamos habilidades, ¿no?
Y lo que usted dice sobre las emociones y todo aquello, sí, quisiera advertir también ahora desde lo psicológico, es que se nos viene una ola o una segunda pandemia de trastornos emocionales y afectivos muy, muy grande. Vamos a desarrollar, y esto tenemos que tener muy presente, y las personas que quizá pudiésemos hacerlo, busquemos la ayuda de un profesional y un psicólogo, ¿no? Porque se nos viene una ola de pandemia, de trastornos afectivos, de trastornos de ansiedad, sobre todo trastornos que nos van a llevar justamente a este estado de sinsentido, en realidad, no en lenguaje filosófico, pero al final son trastornos de ansiedad, trastornos de estados de ánimo, ¿no? Trastornos depresivos, nos van a generar incluso trastornos de personalidad, de fobia, trastornos de estrés postraumático y todo aquello, ¿no? Quizá más adelante, con la ayuda con el patrocinio también de Leonel, podamos organizar una charla en cuanto al manejo de emociones, ¿no? Cómo gestionar nuestras emociones frente a situaciones de crisis. Vamos a tomar presente también la iniciativa o la recomendación de la profesora Maritza. María, muchas gracias. Por supuesto, es una excelente idea, Marco. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Hola, buenas noches. Hola. Sí. ¿Qué tal? Buenas Hola, noches. sí, se le escucha. Ya, ok. Mi pregunta es respecto a cómo, bueno, considero, he estado muy atenta a la ponencia de Marco y considero que estoy en proceso de la existencia auténtica, puesto que cuando empezó toda la pandemia, creo que muchas personas empezamos a plantearnos si seguir con nuestras actividades, otras obligadamente tuvimos que frenarlas, como es, bueno, en mi caso, el trabajo, pero seguí con parte de mi proyecto dentro bueno, mi familia, los estudios, dije, no, tengo que continuar, voy a seguir, pero la pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a mi entorno a lograr este estado reflexivo? Bueno, yo diariamente me pongo a trabajar cerca de la ventana de mi casa y puedo visualizar constantemente las personas que salen y a veces salen hasta sin, como dice Marco, no tienen la necesidad de salir. Salen todos los días, por decir, a comprar el pan, veo las mismas caras y yo creo que eso es un poco no quererse porque no hay esa necesidad, ¿verdad? Esto a mí me genera la pregunta, ¿cómo puedo ayudar a esas personas? De repente a mi mamá, a mi papá, cuando les llamo por teléfono, en la conversación, en el diálogo, tenemos que conversar, mira, Paola, murió tal persona. Entonces yo trato, por ejemplo, a mi mamá de decirle, tranquila, estas cosas se están pasando, va a pasar, hay que cuidarnos, hay que tomar todas las medidas. Pero siento que en algún momento, por decir, mi mamá entra en depresión, entonces, o algún amigo o algún familiar, algún otro familiar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo ayudar para lograr este estado reflexivo y que podamos continuar con nuestro proyecto de vida? Gracias. Bien, gracias. ¿Su nombre cuál era? ¿Cómo se llamó Paola. la... Paola? Paola. Bien, gracias, Paola. Mira, yo creo que hay tipo de personas con las cuales se puede dialogar, se puede platicar, se puede estar o se puede entrar en este estado de reflexión, ¿no? Y hacerle, de plantearle algunas situaciones y decirle, mira, quizá lo que estamos haciendo no es lo acorde, no está bien, todo aquello, ¿no? La profesora anterior que participó hablaba de los niños, ¿no? Los niños son un punto muy importante en la educación para empezar a partir de ellos, ¿no? Para partir de ellos y generar esta conciencia reflexiva. Eh, ¿Cómo trabajar con estas personas que rompen toda normativa? Eh, y cómo hacerles entender, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerles entender? Y es complicado.
es complicado. Estaba escribiendo un libro y hablaba un poquito sobre el tema de que el peruano o la mayoría de las personas estamos o tenemos una psicología muy marcada de vivir bajo el sometimiento. O sea, que si no vivimos bajo las leyes, bajo las prohibiciones, no podemos actuar. Son muy pocas personas que viven bajo o en función a una moral heterónoma o autónoma, perdón, autónoma, ¿no? En la que una persona sabe realmente qué está bien, qué está mal. Y eso es lo que Heidegger también habla de la responsabilidad. No podemos culpabilizar al otro, no podemos decir que el otro tiene culpa de lo que está sucediendo, ¿no? Cada uno es responsable, tiene que aceptar lo que está haciendo y hacerse cargo, ¿no? De que en su libertad existen consecuencias. Eh, la depresión es una característica siempre de una situación estresante. Y la depresión sigue a todo un conjunto de pensamientos, profesora, a todo un conjunto de pensamientos distorsionados de la realidad. Y la tristeza o el ánimo negativo que una persona siente es producto de la idea de pérdida, ¿no es cierto? Una persona sufre un duelo porque en su mentalidad está la idea de que ha perdido algo, ¿no? Y sucede, en la realidad ha perdido a la mamá, ha perdido al esposo, a la esposa, al hijo y todo aquello, ¿no? Entonces, ¿cómo yo proceso esta situación? A partir de esta situación, ¿cómo yo empiezo a procesar mi etapa de aceptación, de afrontamiento, mi etapa de duelo y todo aquello, ¿no? Entonces, ¿cómo yo empiezo, no sé, a generar esta conducta reflexiva en las personas? Mm, quizás haciéndoles dar cuenta que no podemos culpabilizar a los otros, simplemente hacernos responsables de nuestra existencia, responsables de nuestros actos. Es una situación muy complicada, ya muy complicada, lo digo desde el aspecto incluso de la terapia, de la psicología, ¿no? Se trabaja de manera muy exhaustiva en cuanto a la responsabilización de la propia existencia con los pacientes, ¿ya? Y le recomendaría en el hecho de la depresión con algún familiar, con la mamá y todo aquello, tratar de acompañar, tratar de no decirle que no se ponga triste, porque es inevitable que pase eso, ¿no es cierto? Acompañar en este proceso de duelo, de pérdida, de dolor, de estrés, de ansiedad, de depresión y todo aquello, ¿no? Hacerle notar que una persona está presente ahí, decirle, mamá, ¿sabes qué? Para lo que tú necesitas, yo estoy ahí, ¿no? Eh, recomendar que siga haciendo las cosas que quizá anteriormente no las hacía o ha dejado de hacerlas a pesar de que no tenga sentido. Es una técnica que se llama la activación conductual, ya dentro de la psicología, que es hacer las cosas aunque no tenga ganas. Ya hay teorías de la motivación donde dice que una persona para que haga algo tiene que tener ganas y nos han metido esa idea a la cabeza. Para que tú hagas algo tienes que tener ganas o tienes que estar motivado, pero desde la psicología no funciona así. Tenemos que hacer cosas a pesar que no estemos motivados, ¿no? Y es un punto que ayuda incluso a definir o a reinterpretar la idea de existencia auténtica en la visión de Martin Heidegger, ¿no? Y en esta situación de estrés, hacer a pesar de que no pueda tener sentido en este instante, ¿no? Usted me decía, yo voy a continuar con mis cosas a pesar que, que la situación sea contraria a todos mis proyectos, ¿no? A pesar de que voy a morir, o sea, a pesar de que haya pandemia, voy a continuar con mi proyecto existencial, ¿no? Eso sería más o menos, profesora. Franco, Franco nos hace una pregunta. ¿El despliegue del ente representado adquiere más relevancia y preeminencia en tiempos de coronavirus? Quisiera que me explique un poquito más o me trate de concretizar acerca de lo ente, ¿qué me dijo ente? Ente representado, nos pone Franco. Ujú. Franco, si podrías explicarnos un poco, te lo agradeceríamos. Franco la mandó por el chat. Veo, Eh, a ver, el despliegue de lo ente representado adquiere más relevancia y preeminencia en tiempos de corona. Sí, a ver, Franco, ¿verdad, Franco? Sí, Franco, yo creo que
la idea de que en esta situación de estrés, de angustia, se tiene que pensar la noción de sujeto, no sé si te refieres a la idea de ente representado, ¿no? La noción de sujeto tiene que ser repensada. Ya no podemos vivir en este mundo en el que si pasa el COVID tenemos que volver a lo mismo, a la noción de ese olvido del ser del que hablaba Heidegger, ¿no? ¿Por qué se está olvidando al ser? Se está cayendo en una existencia inauténtica y todo aquello. Tenemos que tratar de dar valor y significancia a las cosas más pequeñas, a las cosas más íntimas o más ínfimas que nosotros tenemos en nuestra existencia y a partir de ahí construirnos. No podemos volver a caer en el mundo de lo óntico, en el mundo de que tenemos que darle sentido a nuestra vida a partir de las cosas materiales y de todo aquello, ¿no? De lo contrario, esta pandemia no dejaría absolutamente nada de enseñanza, ¿no? Y desde la visión de Martín o de Heidegger es que una situación límite siempre redirecciona o nos permite ser existentes en la vida, en el mundo, ¿no? No sé si más o menos trata de acercarse a tu pregunta, Franco. Gracias. Nos Sí. comenta que sí. Yo tengo una pregunta, Sí. Marco. De hecho, cuando surge el existencialismo y otras corrientes como el personalismo, son una respuesta ante este pensamiento ilustrado que ha colocado y endiosado la razón. Eh, de hecho, nosotros vemos una sociedad y es bastante curioso porque yo a veces a mis alumnos les bromeo, les digo, si la chica va con el chico y quiere presentarlo y dice, ¿qué es? Historiador, los padres quieren botarlo de la casa, pero si dice ingeniero, médico y carreras de ciencias, entonces es fácilmente aceptado. Es decir, esa preeminencia de la ciencia que se ve actualmente como superior, no podemos encontrar una referencia, así como el existencialismo nos demuestra otra vez las debilidades que tenía el pensamiento ilustrado, que el coronavirus nos pone de relieve quizás ante esa misma reflexión frente a ese poder que se le consideraba de la ciencia. Bien, Leonel. Sí, mira, te comento. Hoy en día la gente piensa que el ingeniero, incluso al mismo médico, tengamos presente esto, que hoy en día, ahorita en la situación de pandemia, la medicina ha sido sobrevalorada, ¿no? Y hemos tratado de endiosar a los médicos y no hemos tratado de tener en cuenta que ellos se han formado, por ejemplo, se han formado para hacer algo y es justamente estar con los enfermos, estar en los hospitales, porque esa es su vocación, o sea, ese es el sentido de su profesión. Ahora, Heidegger hace una crítica a su sociedad y a la filosofía anterior a él y dice que toda la filosofía se ha preguntado por el ser, pero han hablado del ser a partir de un lenguaje de las cosas, de lo óntico. Han elevado a la razón, el racionalismo ha elevado a la razón tanta, que la misma razón y lo que decía Freud, ¿no? En el malestar de la cultura, mira cómo tu razón te ha llevado a destrozar el mundo. Tu razón ha llevado a que haya Primera, Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, tu razón ha llevado a que la medicina ha llevado a que no se luche por la vida, sino se luche por frenar ya la vida, ¿no? Por los proabortos y todo aquello. Entonces, esa mentalidad, no sé si sea bueno decirla tonta, de endiosar lo que no es indiosable, no en este caso lo cuantificable, es un peligro para nosotros mismos. Y es lo que la sociedad hoy en día, y espero que el COVID nos cambie esto, es que nos enseña que para existir y para tener razón de ser, tenemos que tener el doctorado, la maestría, tenemos que ser ingenieros, tenemos que ser médicos, tenemos que llenarnos de cosas, ¿no? Si tú le presentas a tu madre, a la chica, y la chica no es todo lo que ella quisiera, ¿no es cierto? La mamá que tuviera casa, negocios, carro y todo aquello, simplemente las rechazan, ¿no es cierto?
Y esta situación tiene que llevarnos a pensar muchas cosas y trabajar desde los niños. Hay cosas más valiosas que eso. Sí, obviamente lo económico vale mucho, pero no tiene que comprarnos la existencia. Les pongo una reflexión. Yo termino la universidad a los 22 años. A los 24 ya soy magíster y a los 28 ya soy doctor. Me paso enseñando o trabajando todos los días de 8 a 8. Llego a la casa, gano un sueldo de 10,000 soles al mes, ¿ya? Y solamente tengo tiempo los domingos y utilizo esos domingos para descansar por todo el ajetreo de la semana. Tengo familia, le pongo al mejor colegio, me compro el mejor carro, tengo el mejor departamento y todo aquello. Me jubilo a los 65 años, creo, me jubilo y gano un sueldo de jubilación exagerado, vamos a ponerle de 5,000 soles, ¿no? Les pregunto, pensemos, ¿tendré tiempo para invertir ese dinero? O sea, para vivir, ustedes me entienden, para vivir, para ser feliz, para hacer lo que realmente me gusta. Con esos 5,000 soles, voy a tener todo el dinero del mundo, pero no voy a tener tiempo, no voy a tener salud, porque me he sacado la mugre durante 40 años, desde que yo salí de la universidad, para vivir justamente trabajando como esclavo de esta sociedad de la que este filósofo coreano critica bastante y dice, las personas piensan que justamente somos productivos, somos máquinas de la productividad, y hace una crítica y nos dice, vivimos en la sociedad de lo positivo, ya no es lo negativo lo que nos hace daño, sino es la sociedad de la positividad, ¿no? En el que vales más mientras produces más, como en la fábrica, ¿no? Vales más si tienes más galones, más trofeos, más títulos y todo aquello. Vales más si tienes más horas de trabajo. Vales más si tienes más carros, más casas, más seguros de vida. Y te das cuenta al final, en el umbral de la vida, que la vida se te pasó. Se te pasó y todo el dinero que uno gana, pues lamentablemente no compra la felicidad como persona, ¿no? Como lo que realmente es. Yo les invito a que descubran justamente lo más sencillo que hay en casa, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo tengo al papá que está con nosotros todo el día, que hace las clases desde la casa y él comparte con la nieta, yo comparto con la sobrina, yo comparto con mi hermano, cosas que quizá antes no lo he hecho. Y eso al final es lo que da sentido y fundamento a nuestra existencia, ¿no? El médico que dice, oye, aumentame un sueldo porque yo me estoy arriesgando a poner mi vida en peligro. Y yo me pregunto, pero esa es la idea, ¿no? De la profesión, de la vocación. Yo digo, si me toca ir a un sitio, yo sé que para eso me he formado. Si un militar va a la guerra, no puede quejarse de que está yendo a la guerra porque sabe que metiéndose en la vida castrense en el ejército, sabe que en algún momento de su vida tiene que ir a enfrentarse a una situación bélica, porque eso le da sentido a lo que esa persona hace. Si un médico, disculpen si a alguno le ofende, pero si un médico muere cumpliendo su labor, yo creo que de alguna manera está dando sentido a su existencia, porque para eso justamente nos hemos hecho. Y la existencia o el sentido de la existencia de nosotros como personas es una, única, ser feliz, lo que decía Aristóteles, la teleología eudaimónica, ¿no? Tendemos hacia la felicidad. Y como felicidad no es un acto, sino es una actividad, un constante hacerse, justamente la existencia tiene que partir a partir de esto, ¿no? O tiene que empezar a vivirse a partir de esto, desde las cosas más sencillas, desde dejar de valorar lo óntico, lo que Leonel tú decías, ¿no? Porque ese rechazo al profesor de historia, al de cultura, y más endioseamiento al matemático, al científico o al ingeniero, ¿no? Es justamente porque nos estamos moviendo entre ese tipo de existencia inauténtica en el que se vive como nos dicen que se viva, en el que se piensa como nos dicen que se piensa, ¿no? La filosofía quizá no nos dé riqueza, pero nos va a dar algo, nos va a dar sentido, ¿no? Y esa quizá es la ventaja de, de poder hacer un poco de filosofía, Leonel. De hecho, ha sido un gusto. ¿Hay alguna pregunta adicional, parece? Si lo Sí, hubiera. perdón,
Perdón, Cuidado. si me permiten, soy Pavel nuevamente. A ver, yo creo que a partir del pensamiento de los existencialistas hemos vuelto más bien más a hacer un análisis y reflexión de lo ontológico y no quedarnos con lo nociológico, ¿no? Porque precisamente es esto de la razón que se había elevado tanto desde en todo el pensamiento occidental, ¿no? Y especialmente con los grandes racionalistas que han existido. Y precisamente los existencialistas más bien nos dicen, dejemos un tanto la razón y veremos más lo ontológico, es decir, el existir, el ser, ¿no? Existimos, ya no vamos a decir pienso, luego existo. No, posiblemente ahora podremos decir existo y pienso, por lo tanto pienso. Entonces yo creo que este volver a lo existencial tiene que ver también, como ustedes decían, con la posibilidad de realizarse, y la posibilidad de realizarse es la posibilidad de ser feliz, ¿no? O no sé, es decir, yo estoy pensando ahora, por ejemplo, hace un rato Marco decía y colocaba el ejemplo de una persona que trabaja las 12 horas al día y regresa, no tiempo para compartir con su familia, y al final de la reflexión él decía, ¿habrá valido la pena? Pero si nosotros partimos de la reflexión de Heidegger, podemos decir, bueno, por ahí eso es lo que él ha elegido, ¿no? Como decías también, un militar sabe que en algún momento posiblemente va a ir a la guerra, ¿no? Entonces, él ha optado por eso. Si uno quiere trabajar 12 horas al día y quiere estar 2 horas simplemente con su familia en la noche, es su elección. Es decir, no creo que tengamos que ver de poder achicar la posibilidad de existir o de optar, de decidir por algo, simplemente a una idea de felicidad. Porque ¿cuál es la idea de felicidad? ¿O qué es lo que hace feliz a los seres humanos? No existe una felicidad general que te diga que tú tienes que compartir toda la vida con tu familia, que no tienes que dedicarte a solamente ganar dinero. No, es decir, la felicidad entendida desde la filosofía es aquello que te ayuda, o es aquello, o vas a encontrar tú la felicidad cuando tú te realizas, cuando tú te construyes, cuando tú has optado por algo y tú vas a realizar eso que tú has optado, ¿no? Hay que recordar también lo que decía Sartre, es decir, uno puede ser libre y sentirse libre estando en la cárcel, ¿no? Entonces yo creo que cuando nosotros pensamos el tema de la decisión, las opciones que uno toma en su construir, en su decidir, en su buscar ser, está incluso el hecho de decir, bueno, que es posible que muchas personas salen a la calle, bueno, porque es una forma en que ellos se van realizando, ¿no? Y no puede ser que nosotros entonces critiquemos a la gente que sale a la calle diciéndole que es inconsciente, que es esto, que el otro. ¿Por qué? Porque entonces ahí estamos restringiendo la libertad de estas personas. Si nos vamos a un análisis más puro filosófico y sin entrar a lo psicológico o a lo sociológico, pensaremos que también muchas de estas personas que salen más allá de el riesgo que tenga uno de contagiarse con el coronavirus, es una opción también de ellos. Posiblemente es la opción que uno busca para realizarse, para llegar a ser, ¿no? Es decir, no podemos restringir la libertad, y esta era una de mis preguntas que hubiese sido interesante ver, es cómo el Estado no te permite en este momento tu libertad de construirte.
precisamente con estas cosas. Yo puedo optar, yo sé que voy a morir, y yo puedo optar entonces por salir ahora que hay el coronavirus, porque es mi decisión, es mi opción. Entonces, el Estado te tiene que restringir, el Estado no te va a permitir ejercer tu libertad, no te va a permitir construirte o realizarte como una persona, como un ser. Entonces, yo creo que habría que ver esto un poco porque cuando en este momento el hacer la reflexión filosófica sobre lo que es la existencia, creo que no hay que cruzarla o ver cuánto se contamina con todo esto, lo del Estado, temas psicológicos, temas sociales, ¿no? Entonces yo creo que habría que ver un poco por eso cuánto es que nosotros podemos construirnos libremente y dejar que los otros se construyan libremente. Porque una cosa es que yo me construya libremente, pero esté criticando a la persona que sale diciendo que es irresponsable. No sabemos si es su opción de esa persona el salir y decidir si quiere vivir o si quiere morir. Gracias. Bien, Pavel. Sí, lo que se trata no es de criticar quizá las acciones de algunas personas, ¿no? Te entendemos, yo creo que de la mayoría de los que estamos aquí entienden que hay razones muy justificables para que una persona salga o no salga y hay otras personas que pues justamente salen sin ninguna justificación. Y lo que tú dices puede ser el hecho de que lo que haga o lo que uno haga puede parecer contrario a lo que el otro piensa y no por ello tenemos que catalogar como partícipe de una existencia inauténtica. Mm, eh, Hablabas del Estado, ¿no? ¿Cómo yo puedo ser libre dentro de las limitaciones de las restricciones que me pone el Estado? Albert Camus habla del mito de Sísifo, ¿no? De cómo Sísifo es condenado a empujar una roca hasta la cima de un peñasco y luego permitirla rodar. Toda su existencia de Sísifo es empujar la roca y dejarla rodar, empujar, dejarla rodar. Esa es la condena que le dan. Y Sísifo al final descubre que al empujar la roca se detiene un momento y contempla, dice, ¿no? Contempla en esa condena que es absurda, ¿no? Porque empuja, rueda, contempla que hay algo hermoso o algo que le da sentido quizá a ese empujar, ¿no? Y es el hecho de recordar que antes de que fue cegado, pues justamente veía el campo, veía las praderas, veía el río, veía las plantas, los árboles y todo aquello. Hay una película, se llama Sueños de Fuga, es muy, muy, muy bonita, ya habla justamente de cómo ser libres dentro de la condena. Y Sartre hace una crítica incluso a esto, ¿no? O sea, el hombre está condenado a elegir y dentro de esta condena puede seguir eligiendo, no es la idea de pensar, porque estamos llegando a un estado de culpabilización, o sea, porque el Estado me puso restricciones, yo tengo que, o sea, me siento como que violado en mi libertad, ¿no? Sí se puede ser libre dentro de una condena y Heidegger ya lo demostró, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, no se trata de que estemos haciendo una crítica a los que salen o no salen, se trata de que justamente asumamos la responsabilidad de que no haya necesidad de hacer algunas cosas que atenten quizá contra los otros, porque eso también es habitar en el mundo, vivir con nosotros, ¿no? Sino empezar a asumir la responsabilidad de que quizá nosotros también podemos contribuir a que se eviten muchos contagios o se eviten muchas cosas, ¿no? Eh, Habría que replantear mismo ahora incluso el término o la categoría, la definición del término egoísmo, ¿no? Eh, Habría que pensar cómo anteriormente se entendía el egoísmo como el hecho de cuidar de uno mismo y todo aquello, pero en situaciones de pandemia, desde un análisis, el egoísmo al final quizá hubiese salvado a muchas personas, porque un egoísta se queda en casa, cuida de él, primero de él y cuida de los suyos. Entonces,
un egoísta en la práctica, en esta situación de pandemia, hubiese llevado quizá a que se cuide, ¿no? A que se cuide y no salga inútilmente. Estamos hablando de inútilmente, no por la necesidad. No podemos condenar o ni siquiera deberíamos de reflexionar por ese comerciante que sale y que vende, no sé, al día 5 soles, y con esos 5 soles tiene que pagar el arriendo de la casa, pagar la educación de los hijos y pagar la olla. No, a ellos no podemos abocar esta reflexión, sino quizá las personas que sin la necesidad de hacer salen, ¿no? Y ahora con este eufemismo de que respetemos la libertad, o sea, el liberalismo, respetemos la libertad de quien sea y que haga lo que quiera, pues tampoco. Yo creo que Heidegger se levanta de su tumba y nos da una bofetada y nos dice que eso no es libertad, no es existencia, y tampoco se tiene que pensar libertad en términos de infinitud, ¿no? Eso. Akira dice, pero tener la opción de morir o contagiarte de COVID es algo como ir al suicidio, ir contra la propia vida. No sé eso, ¿a qué añadía? Decía, pero Es que, disculpe, buenas noches, es que escuché la intervención anterior de que a hablaba ver, sobre que, ajá, y yo decía que ninguna persona creo que tiene por voluntad propia o por así decirlo, por decisión propia, creo que ninguna persona creo que quiera contagiarse de o lo tenga como opción, sino que por ejemplo las personas que salen a trabajar, pienso yo que ellos no dicen, mira, yo tengo la opción de contagiarme y voy a salir, sino que ellos dicen, voy a trabajar porque esta es una opción para darle de comer a mis hijos y subsistir porque no tengo dinero, y ninguna de esas pasa por su mente, tengo la opción de irme a contagiar y voy a tener la opción de morirme de COVID, al menos que seas un suicida y que te quieras salir a meterte a un hospital y adquirir el virus porque quieres morirte de ese virus, que creo que eso es ir en contra de la propia vida y suicidio. O sea, yo lo hacía como comentario a lo que dijo la claro. persona anterior. Ajá, sí. Sí, Akira, tienes mucha razón. Como le decía, no podemos, ¿cómo se puede decir? Condenar, ¿no? Las acciones de todos. O sea, no se puede aplicar una misma ley a todos. La idea es no salir, ya, listo. Pero ¿cómo hacemos con esas personas que tienen que salir por una necesidad básica, ¿no? Como lo que decías, el hecho de la comida, el hecho de mantener a esta familia, ¿no? Para el que tiene, obviamente, y esto también, mire, anteriormente, salir, o sea, salir de casa, incluso salir fuera de mi territorialidad, era un privilegio, ¿ya? O sea, pensemos, salir fuera era un privilegio. Solamente salían las personas, las personas que tenían las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Por ejemplo, una persona que se iba de viaje, se iba de paseo, salía porque tenía las necesidades básicas satisfechas. Pero hoy en día, en la situación de la pandemia, salir ya no es sinónimo de tener las posibilidades, sino salir se ha convertido en una condena. Ahora, el privilegio está en quedarse, porque el que se queda en casa es porque tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas como la comida, la salud y todo aquello. Ahora salir ya no es un privilegio como lo era quizá para otras personas que sí podían. Ahora salir se convierte en una condena para aquel que trabaja o que tiene que trabajar el día y tiene que mantener pues a la familia, ¿no? Entonces no podemos condenar estas situaciones, ¿no? Pero tampoco podemos llegar al liberalismo de pensar de que porque soy un ser libre puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? A pesar de que no tengo la necesidad de hacerlo y salir a la calle y contagiar o contagiarme, ¿no? Eso sería Pero, Akira. perdón, pero yo creo que no estamos hablando de liberalismo, ¿no? Creo que cuando hacemos un análisis filosófico, tenemos que pensar en que el ser humano tiene la libertad, ¿sí? De poder elegir lo que quiere hacer con su vida y con su existencia. Indudablemente sabemos que una de las cosas que nos van a decir es que yo tengo que actuar y mi libertad no puede dañar o no puede afectar la libertad de los otros. Ujú. ¿Sí? Y eso creo que entra dentro de un plano
entendible y posiblemente dentro del plano moral, ¿no? Pero yo creo que cuando a lo que yo voy, y esta es la reflexión, no es un análisis de la sociedad o de algunas cosas. Es decir, cuando nosotros pensamos que uno tiene que construirse, tiene que hacerse, tiene que llegar a ser, ¿sí? Cuando tiene que lograr el Dasein, es uno que frente a una situación como es la angustia frente a la muerte, es que uno se construye y él toma decisiones y él opta, ¿sí? En ese optar, él se va a construir, va a existir. No solamente va a ser, sino va a existir. Entonces, este existir supone que uno decide y uno puede optar. Uno puede decidir, por ejemplo, de que quiere salir y que posiblemente va a morir, pero es su opción. Indudablemente no estamos diciendo que uno vaya a contagiar a los demás, pero es su opción. Entonces, uno podrá prever eso, ¿no? Entonces yo creo que no hay que, por eso yo creo que hay que entender y hay que ver bien el sentido de lo que es la libertad, ¿no? Y no confundir con el libertad. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que entender, ¿no? Es decir, a veces cuando nosotros analizamos y reflexionamos, está bien, nosotros reflexionamos y analizamos ahora y hacemos la crítica de las otras personas, pero posiblemente estamos haciendo la crítica de las otras personas porque no están encajando dentro de lo que yo pienso, o vemos esas otras personas que no entran dentro de mi proyecto, ¿sí? Pero ellos tienen su propio proyecto, tienen su propia forma de realizarse. Entonces, nosotros no podemos juzgar al otro desde mi proyecto. Yo no puedo pensar que los demás quieran existir o quieran realizarse igual que yo. Cada uno es individual. Y en la individualidad uno sabrá si es que ha salido simplemente por placer o cuál sea la razón por la que ha salido. Puede ser que incluso el hecho de salir por placer en un momento en que está prohibido esas cosas sea parte de su proyecto. Un proyecto, qué sé yo, uno puede tener el proyecto como realización personal de ser, por ejemplo, anarquista. Entonces, actuará en ese sentido. Entonces, yo creo que mi realización no depende del otro y no depende juzgando al otro. Bien, bien, padre. Solamente ya para completar la disertación con Pavel, ¿ya? Lo dejo así, abierto, ¿ya? Ya para cerrar ese punto. Ya Pavel ya dejó claro eso, ¿no? De la libertad, de que no puede chocar con las libertades de los otros. Bien, confuso el tema incluso de la libertad, como se han dado cuenta, es un tema muy, muy amplio, ya se trabaja no incluso desde la moral, sino desde la antropología filosófica, ¿no? Quizá ya más adelante podamos llegar a hablar en ese aspecto. Bien, Pavel, gracias. Edwin. O Carlos. Carlos pide la palabra. Pido la palabra, sí, señor. A ver, para lo siguiente. Martin Heidegger hace un análisis del Dasein, del tú, yo y lo que nosotros somos como hombres. Es un análisis ontológico, ¿no? Ontológico, o sea, del ser, sobre el ser. No un análisis óntico o de los entes, o sea, de la realidad, si soy profesional, si como, si no como, sino del ser, ¿sí? Entonces, Marcos está utilizando los existenciarios de ese Dasein, esos conceptos que lanza Heidegger para analizar la pandemia, ¿cierto? Para analizar eso. Entonces, la pandemia es un fenómeno óntico, ¿sí?
está allí para personas, es una enfermedad óntica, está así, no vamos a decir que es una enfermedad del ser, ¿cierto? Entonces, es una enfermedad óntica, no ontológica. Bueno, a partir de allí, quiero referirme al libro de Viktor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido, cuando él habla precisamente que en el campo de concentración, cuando él estaba ya con los campos de concentración nazi, el hombre, él, lo que lo hizo llevar esa pandemia, digamos, hablemos de esa pandemia, lo que lo hizo llevar fue que él tenía un sentido. Entonces, un sentido de vida, ¿sí? Y que no importando de que tuviera ahí a los nazis dándole golpes, maltratándolo, que el gobierno nos esté imponiendo cosas, que el gobierno nos esté diciendo. Entonces, él no se puso en el panorama de la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene el Estado, la culpa la... No, yo cómo salgo de esa situación de pandemia en ese campo de concentración, digámosle, y cómo salgo, pues buscando mi sentido, y él como psicoanalista que era, se puso y buscó el sentido, y ese sentido de su vida fue el que le dio la posibilidad de salir avante y soportar todos los maltratos y toda la ignominia que le dieron estos señores alemanes a Viktor Frankl. Entonces, en ese sentido, Viktor Frankl ha leído a Martin Heidegger, ha leído hace tiempo, es ha leído la obra de Heidegger. Entonces, en ese sentido, dice, como decía Marcos, Heidegger lo que busca es el sentido del ser, ¿sí? No estamos buscando el sentido del ente, ¿sí? Del ente Dasein, no estamos buscando que el sentido del ente, el sentido ontológico el sentido óntico puede ser yo ser abogado, ser filósofo, ser historiador, ser médico, esos son sentidos ónticos, pero estamos, es esa fundamentación del ser humano, que es el sentido ontológico, o sea, del ser. Entonces, ¿qué dice Martin Heidegger sobre el sentido del ser, de ese ser del Dasein? Porque él investiga al Dasein para saber de ese ser, o sea, investiga al hombre para saber cuál es el sentido de ese hombre. Entonces, él dice, el sentido del hombre es el cuidado de su ser. Eso dice él, es el sentido, esa es la esencia del hombre, es el cuidado del ser. Y el ser, ¿cómo se cuida el ser? Es eso que no es lo que tú eres ónticamente. No, ese es algo que va más allá, es algo más trascendental. Entonces, Heidegger va un poquito más allá y habla sobre el ser ya como algo, como un objeto afuera que te hace un llamado. Muchos dicen, bueno, pues es el llamado de la voz de la naturaleza. Otros dirán, la voz de Dios, ¿sí? Y por ahí se meten a hacer religión. Otros, bueno, el caso es que, concluyendo, es que para que podamos tener en esta pandemia, tengamos un verdadero sentido de nuestra vida y sentido de ser, tenemos que buscar, ir a lo que Martin Heidegger nos señala, es el ser. Y en ese ser es algo trascendental al ser humano, trascendental, ¿sí? Es ir ese camino hacia lo trascendente del ser humano, no hacia lo próximo. Sí, él analiza lo próximo, pero él llega ya a eso y él habla entonces de la verdad del ser, que hemos olvidado esa verdad del ser, de eso allá, esas voces, las voces del silencio que nos llaman y nos llaman a ser. Entonces, que nosotros tenemos que lograr nuestra existencia auténtica, no es en los entes, no es en una profesión, no es en nuestros hijos, no es en nuestra carrera, sino en ese ser, allá, en ese ser, y nosotros tenemos que ser en ese ser. Entonces, y para
¿El sentido qué es? El sentido es eso que da significado a ese ser, pero ese sentido estalla en un horizonte. Entonces, Martin Heidegger dijo en Ser y Tiempo que el horizonte era el tiempo, pero para otros ese horizonte de significado puede ser, no sé, la religión, otros puede ser, no sé, hay muchos horizontes. En la historia de la filosofía han habido muchos horizontes, la materia, la sustancia es un horizonte, otros, han habido muchos horizontes. Entonces nosotros es crearnos un horizonte trascendente y ser en ese horizonte. Esa es la existencia auténtica, y yo creo que siendo en esa existencia auténtica pasamos no solamente esta pandemia, o pasamos un campo de concentración, o pasamos una enfermedad, o un lecho de muerte, como yo lo pasé hace 2 años. Pasamos muchas cosas y seguimos siendo, y nos da fuerza. Muchas gracias, Marco. Bien, Carlos. Sí, bastante importante lo que dices, ¿no? Eh, yo pienso que también Heidegger ha vivido una situación límite, le llamamos en esto a estas situaciones, ¿no? Una situación límite que quizá le ha llevado incluso a escribir esta misma obra, ¿no? Recordemos que Heidegger fue pues discípulo de Husserl, y al mismo tiempo Heidegger se anima a escribir esta obra gracias a la lectura de Brentano, y Brentano era pues un filósofo, era maestro de Husserl y al mismo tiempo era sacerdote, Brentano. Y lo que habla de Víctor Frank también es interesante, ¿no? La situación, como él lee a Heidegger y a partir de incluso él se motiva o descubre que la existencia por sí misma tiene sentido a pesar de vivir en toda esa situación que él vivía, ¿no? Eh, Carlos, te invito a que revises en la vida es un obispo, Van Thuan, un obispo vietnamita que fue capturado y fue prisionero durante 14 años, ¿ya? Durante 14 años en una prisión de 1 metro por 1 metro. Y cómo esta persona no renuncia a lo que es, ¿no? A lo que es como Dasein, y ese ser, o sea, lo que era en ese momento, le da pues sentido a incluso a vivir en esa cárcel de 1 metro por 1 metro cuadrado durante 14 años, ¿no? Bantua es también otra imagen, quizá otro baluarte del pensamiento práctico o concretizable de Martin Heidegger, ¿no? Carlos, muy bueno el aporte, muy bueno el aporte, y y como, y como al inicio también decía, y ahora, yo creo que Heidegger es un libro muy abierto, es un libro de 83 secciones, o si no me equivoco, 83, 86 secciones, 83, sí, 83 incisos que no se limitan a eso, ¿no? Cada vez que uno lee a Heidegger hay cosas nuevas que interpretar, cosas nuevas que aprender y todo aquello. Carlos, muchas gracias por el aporte. Bueno, en esta pandemia nos ha dejado una enseñanza, ¿verdad? Nos está dejando una enseñanza porque continúa. Debemos tratar de ser felices, sacándole provecho a todo lo que nos rodea en casa. No deprimirnos, viendo que después de cada oscuridad siempre viene una luz. Debemos asumir para construir nuestro proyecto de vida. No debemos echarle culpa a otros. Cada uno somos responsables de nuestras decisiones. Sabemos que existen normas que debemos respetar como todo ciudadano de bien. Hay personas que por diferentes circunstancias personales no las cumplen. Tienen sus motivos y debemos respetarlos. Gracias. La persona que participó. Hay 3 situaciones o 3 formas de resolver o de enfrentarse a una situación límite o a una dificultad, y esto funciona para toda la vida. 3 maneras. Resolver el problema, ¿ya? Vamos a hablar de la pandemia. Resolver el problema, aceptar radicalmente y sentirse miserables. El- Empecemos. El sentirse miserables lleva a un estado de culpabilización. O sea, yo soy culpable porque el otro hace que yo sea así, ¿no? Inautenticidad. O buscamos culpables. El otro aspecto es
resolver el problema. Voy a irme al primer punto. ¿Podré resolver el problema de la pandemia? No, porque no está en mis manos resolverla, ¿verdad? Pero sí me queda una opción, y que es, yo creo que es la opción más auténtica, yo creo, y es el hecho de aceptar radicalmente. Es decir, si yo vivo en esa constante de decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a enfermarme? Voy a empezarle a quitarle el sinsentido a mi misma vida, que de por sí ya tiene sentido, y el aceptar radicalmente implica o va unida a la idea de responsabilidad, y creo que todos computamos en eso, de que cada ser desde su autenticidad es responsable de lo que hace y de lo que viene haciendo como sujeto dentro de esta situación de pandemia, ¿no? Aceptar radicalmente y hacerse responsable de eso. No podemos solucionar el problema, pero tampoco podemos caer quizá en ese estado del miserable, ¿no? De sentirse o de culpabilizar a los demás. Bien, profesora, quien nos acompañó con la última intervención. Muy bien. Hola, sí, Marco, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a todos. Pido por favor que apaguen los micrófonos. Hola, hola. Como te decía, Marco, muchas gracias por tu ponencia. Muchas gracias por la participación a todos. Aceptemos la situación que nos toca vivir. Aprendamos a ser libres en el ser, no necesariamente en el hacer y el tener. Esperamos poder sacar nuevos proyectos en conjunto. Marco, tenemos el tema planteado de la afectividad humana, las emociones, las pasiones y sentimientos. Es un tema que resulta necesario ser tratado, sobre todo por el tiempo que nos ha tocado pasar en esta pandemia. Nos despedimos de ustedes esperando nos sigan en nuestro Facebook y se puedan enterar de las próximas ponencias. La siguiente ponencia, también viendo formas de cómo enfrentar la pandemia, tenemos a Jorge Garcés con la doctrina social de la Iglesia en este marco de convivencia en época de pandemia. Gracias a todos los que hemos participado con esto. Espero que hayamos, más que aprender, hayamos compartido, ¿no? Compartido, de eso se trata la política de gestores de la cultura, ¿no? De poder compartir, de cada uno aportar con lo que tiene, con lo que es. Y gracias, espero poder vernos en la próxima charla con lo que nos tiene preparado Leonel, y a ti, Leonel, muchas gracias por la invitación sobre todo, ¿no? De nada, que ese sea el inicio de un trabajo en conjunto. Saludos cordiales, hasta la próxima.